Antes del fin de la Edad Media, el diablo se designa de maneras variadas. El flujo unitario del cristianismo arrastró múltiples elementos extranjeros, de los cuales generalmente es imposible determinar el origen histórico y geográfico exacto. La explicación según la cual el maligno es capaz de transformarse en lo que sea resulta un tanto insuficiente. Se puede hablar más bien de una lucha milenaria del cristianismo contra las creencias y las prácticas paganas, de las cuales ciertos núcleos intransigentes se resisten a una destrucción total, pero son lentamente asimilados, recubiertos de un nuevo velo, reorientados en un cuadro diferente y conservan un poder de evocación particular. La marea entrante del satanismo teológico sumerge a los fragmentos de las múltiples culturas demoníacas sin destruirlos totalmente. El diablo adopta por esto innumerables apariencias. Como animal, vacila entre la tradición judeocristiana y los dioses asociados a formas vivas de los paganos. Si bien la marcada huella cristiana excluye al cordero, incluso al buey o al asno, no logra imponer la opinión de San Pedro, según la cual Lucifer es el león rugiente. En otro plano, la serpiente del Génesis se confunde fácilmente con el dragón pagano. El macho cabrío, una de las formas preferidas del diablo, quizás deba este privilegio a su antigua asociación con Pan y Thor. El perro constituye otra de sus apariencias predilectas. La presencia de canes a los pies de las estatuas yacientes, particularmente femeninas, sobre todo en los últimos siglos del medievo, demuestra la dificultad de definir principios definitivos en este sentido, pues la imagen expresa entonces fidelidad y fe. En todo caso, hay que desconfiar de una interpretación fija de las cosas, a partir de algunos ejemplos o presuposiciones tardías. Los monos, gatos, ballenas, abejas o moscas son animales demoníacos por excelencia desde la Alta Edad Media. ¿Se podría decir casi lo mismo del conjunto del reino animal mencionado, particularmente a la lechuza, el cerdo, la salamandra, el lobo, el zorro? En este sentido, la prudencia exigiría estudios precisos y locales, sin prejuicios, para tratar de comprender las filiaciones y las rupturas desde los tiempos precristianos. Los historiadores señalan otras características del diablo provenientes de diversas herencias. Ellas componen una imagen demasiado sintética para corresponder a las realidades, pero permiten establecer los rasgos evocados por los acusados de brujería entre los siglos XVI y XVII, cuando debían responder a las preguntas precisas de los jueces. Se consideraba que el diablo era capaz de presentarse bajo todas las formas humanas inimaginables, con una preferencia por las investiduras eclesiásticas. También podía hacer creer a sus interlocutores que era un ángel de luz, abrazando a los hombros de un gigante, hablando a través de un ídolo, soplando su veneno en una ráfaga de viento. No siempre manifestaba su diferencia o su monstruosidad. Del dios Pan parece haber tomado prestado los rasgos iconográficos, como los cuernos, el vellón de macho cabrío que cubre su cuerpo, el poderoso falo y la gran nariz. A menudo negro, de acuerdo con un simbolismo frecuente en muchas civilizaciones, y no solo entre los cristianos, a veces podía ser rojo y aparecer vestido de ese color o llevar una barba flameante, en ocasiones incluso verde. El Concilio de Toledo, en el año 447, lo describía como un ser grande y negro que despide un olor sulfuroso, con cuernos, garras, orejas de asno, ojos centellantes, dientes rechinantes y dotados de un gran falo. Es difícil discernir las partes respectivas de la teología y de las creencias populares en este dominio. El color verde del diablo se podría atribuir más probablemente al recuerdo lejano de los dioses de la fertilidad, como el hombre verde de los celtas o de los teutones. Durante el siglo XVII, Verdelet o Verdelot es siempre uno de los nombres del diablo en Artois. Sin embargo, desde la primera mitad del medievo, es probable que los términos y las descripciones ya no expresen una idea del diablo, una idea pagana clara y consciente. Tampoco la evocación de una familia del diablo define una mitología precisa. Las ideas al respecto sobreviven más bien como residuos del pasado, que flotan sobre un océano cristiano. A diferencia de los historiadores, los testigos de la época debían ignorar que la abuela de Satanás, citada mucho más a menudo como su madre, Lilith o Lilith, era una reminiscencia de la terrible diosa Cíbeles u Holda, una figura materna monstruosa y devoradora. El diablo también podía tener una esposa, a veces descrita según un bosquejo, otras veces representada como la diosa de la fertilidad. Además, su matrimonio era a menudo poco afortunado, pues ella aparecía como una arpía, en la beta de la tradición vigorosa del diablo, burlado, engañado y derrotado.
Sin duda, los hombres que propagaban esos rumores encontraban en ello un alivio para su propia desdicha conyugal. El adagio, según el cual se oye el fragor del trueno cuando el diablo reprende a su mujer, conservado hasta nuestros días, responde a esta tradición. Las leyendas versan igualmente sobre el tema de las 7 hijas del diablo, que encarnan los 7 vicios cardinales o a propósito de sus 2 hijas, la muerte y el pecado, con las cuales ha engendrado los 7 vicios de sus relaciones incestuosas, enviando a sus nietos al mundo para tentar a los humanos. Si bien era capaz de estar en todas partes a la vez, el demonio prefería ciertos lugares y ciertos momentos. La noche era su reino, en contraste con la luz divina que se irradia sobre la tierra. Los lugares desolados y fríos, como los animales nocturnos, estaban directamente relacionados con él. De los 4 puntos cardinales, el norte, el reino del frío y de la oscuridad, tenían su preferencia. Todas las civilizaciones temen además los peligros asociados con estos sitios desolados, como los aztecas del siglo XVI, para quienes el norte era el territorio de su dios de la muerte. Los autores cristianos dan una explicación lógica para ellos. Las iglesias están orientadas hacia el este y por lo tanto, al entrar en ellas se tiene el norte a la izquierda. Ese lado del cuerpo humano o del universo creado por Dios está dedicado al diablo. Es el lado siniestro en el sentido propio de la palabra latina que designa la izquierda, destinado a seducir a los vivos, en particular a las mujeres y a los pecadores inveterados. El espíritu maligno también es una representación de los dioses paganos a los muertos. Esta huella es una de las más durables en la cultura occidental hasta nuestros días, al menos bajo la forma de la leyenda y relatos literarios, sin olvidar el carro de los muertos o el ancou bretón. La cacería salvaje, igualmente llamada la Mesnie-Elequín, perdura durante toda la Edad Media. Esta tradición proviene de una creencia en el vuelo de los demonios conducidos por su jefe, y acompañados de canes diabólicos y mujeres salvajes. Refiere que los muertos son llevados de esta manera a una terrible tempestad hacia una última morada que no tiene nada de católica. Indudablemente no se trata de una supervivencia de las religiones germánicas ni de la evocación consciente de las cabalgatas de las valquirias, mensajeras de Wotan, que conducen al Valhalla las almas de los guerreros difuntos, sino más bien de verdaderas prácticas chamánicas conservadas. A lo sumo, se puede suponer que las tradiciones desarraigadas de su tierra de origen conservaron una fuerza simbólica suficiente para continuar emitiendo imágenes vividas en un universo cristiano y de esta manera enriquecieron la figura demoníaca desarrollando contradicciones al respecto. Contrariamente a lo que pretendía hacer creer los teólogos de la época, la frontera entre el bien y el mal no era definida ni fija. La mayor parte de los europeos, probablemente, tenía dificultad para separar con facilidad lo bueno de lo malo. El discurso demonológico no engendraba verdaderamente una obsesión social generalizada en torno al tema del diablo, ni siquiera en las proximidades del año 1000, salvo si se encarnaba en amenazas concretas provenientes de herejes o judíos. La angustia escatológica de las élites cristianas no parecía haber contaminado profundamente a las poblaciones, porque no se encontraba amplificada por una cultura demonológica poderosa, capaz de hacer surgir los componentes sistemáticos frente a una amenaza unificada. La teoría del mal centralizada carecía de sustento para contaminar los universos sociales parcelados en una Europa de diversidades. Las imágenes múltiples del demonio que existían entonces sobre el continente formaban otras tantas barreras a la penetración de las tesis teológicas. El anticristo era más un concepto distante que un cómplice adictivo de Lucifer. Por otra parte, este último no tenía suficiente coherencia para desencadenar pánicos generalizados. Su ubicuidad todavía no era la de un emperador infernal que conduce de manera autoritaria a sus 1.111 legiones de 6.666 demonios cada una, o sea, 7.405.926 secuaces, según los cálculos del médico Joan Bier en el siglo XVI. Adoptado a una época de fragmentación política y de tolerancia religiosa frente a las numerosas supersticiones heredadas del pasado pagano, el diablo estaba más bien debilitado por la necesidad de estar en todas partes a la vez, como por una multiplicidad de sus apariencias. En el año 180 de la era cristiana, Máximo de Tiro estimó que había 30.000 demonios, probablemente no los suficientes para cumplir su cometido, y seguramente no se tenían en cuenta las numerosas formas populares que podían asumir. El universo satánico carecía ciertamente de cohesión, de orden y de poder.
Los monstruos no necesariamente formaban parte del mismo, pues a menudo se les distinguía de los demonios pensando que Dios había creado a los enanos, los gigantes o los humanos con 3 ojos para mostrar a los hombres lo que significaba la privación de un rasgo físico, y además se dudaba de si tenían o no alma. Del mismo modo, los espíritus de su naturaleza de los germanos, los celtas o los eslavos, considerados como demonios menores, por los padres de la doctrina cristiana, conservaban a menudo una ambivalencia a los ojos de las poblaciones, a pesar de esfuerzos crecientes de demonización. Este pequeño pueblo de los elfos, kobolds, gobelinos, gnomos u otros enanos hacía familiar el universo de lo sobrenatural. Algunos custodiaban tesoros, mataban ladrones, otros se entretenían en despistar a los viajeros imprudentes o poblaban las pesadillas de los durmientes, y los elfos lanzaban sus flechas sobre los hombres o las bestias para enfermarlos, pero a menudo era posible capturarlos, asustarlos o engatusarlos después de haber hecho de ellos los duendes familiares. También había diablos demasiado humanos descritos tan a menudo en cuentos y leyendas. Junto con el desarrollo de una imagen terrorífica de Lucifer, sobrevivía vigorosamente un concepto vulgarizado del universo sobrenatural. Muchas creencias y prácticas tendían más bien a desdramatizarlo, al menos a afirmar la posibilidad de actuar sobre los espíritus invisibles para evitar sus maldades, o incluso para obtener de ellos una ayuda valiosa en diferentes ámbitos. La historia del diablo engañado tenía una importancia extraordinaria, derivada de los cuentos sobre la necedad de los gnomos o de los gigantes y extendida al conjunto del reino demoníaco. Esto producía un sentimiento común de superioridad del hombre sagaz y valiente sobre el supuesto maligno. Las trovas y cuentos populares medievales ponían muy a menudo en escena a personas ordinarias capaces de imponerse al príncipe de las tinieblas. Después de todo, ¿Dios mismo no había concedido al hombre una posibilidad de vencer las tentaciones satánicas? Los teólogos afirmaban que Lucifer era muy poderoso, pero también esencialmente incapaz de comprender lo que correspondía al mismo principio de la explicación fundamental. Lejos de conducir la danza, Satanás se encontraba a la vez comprometido por la voluntad divina y desafiado por la malicia humana. Si bien él dirigía la cacería salvaje, también tenía que montar a los animales al revés, un signo eminente de burla cruel a los ojos de los contemporáneos. Cabalgar sobre un asno no era una práctica social de humillación para los personajes de carácter débil, sobre todo para los maridos cornudos, paseados de este modo bajo la rechifla de los espectadores como de un castigo por su debilidad frente al esposo infiel. El hecho de que el demonio y sus secuaces hayan podido ser imaginados en la misma postura daba entonces la medida de un procedimiento de desdramatización de lo sobrenatural. Esta característica se conservaría en un contexto mucho más trágico, cuando se llevaron a cabo los procesos por brujería. La confesión de haber cabalgado, caminado o danzado al revés será considerada como una prueba de pertenencia al universo maléfico. Hasta el siglo XII, el mundo estaba demasiado encantado para permitir que Lucifer ocupara todo el espacio del temor, del miedo y de la angustia. El pobre diablo tenía demasiados competidores para reinar con absolutismo, más aún cuando el teatro del siglo XII ofrecía de él una imagen caricaturesca o francamente cómica, retomando la vena popular del maligno burlado. Una tradición proveniente de la literatura irlandesa, particularmente del Voyage de Saint Brennan, hablaba incluso de ángeles neutros que no se encontraban del lado de Dios ni del lado del demonio. A pesar de los alegatos de los teóricos, este último no dirigía al pueblo infinito de los pequeños seres y las hadas, y tampoco tenía una influencia real sobre los monstruos. En este universo demasiado poblado, demasiado diverso, la lucha del bien contra el mal no dependía solamente de dos entidades superiores en conflicto permanente, sino del coraje cotidiano, de la buena voluntad y de la astucia de los humanos. Al menos, estos imaginaban que sus actos, sus elecciones y sus deseos tenían un gran papel que jugar frente a los seres sobrenaturales, más a menudo ambivalentes o solícitos que buenos o malos por principio. ¿Acaso los peores crímenes no eran juzgados medianamente la ordalía? Entonces, la intervención divina podía ser fácilmente desviada por las pasiones de los hombres y su talento para encontrar aliados invisibles en el inmenso universo de símbolos que querían identificar en torno a ellos. Sin embargo, iba a llegar la época de una vigorosa ofensiva cristiana destinada a hacer ver el mundo en blanco y negro.
Jeffrey Burton Russell explica el cambio por el poderoso impulso escolástico productor de una demonología más vigorosa. La figura del diablo asume en efecto una importancia creciente a partir del siglo XIII, pero las ideas no tienen gran importancia si no siguen la evolución de las sociedades. Lucifer creció en el mismo momento en Europa que se buscaba una coherencia religiosa e inventaba nuevos sistemas políticos como preludio a un movimiento que iba a proyectarlas fuera de sus fronteras, a la conquista del mundo desde el siglo XV.